Bienvenidos, mis amados hermanos. Es una alegría, es un gozo nuevamente estar con ustedes. Deseamos pronto poder vernos y reunirnos para adorar juntos a Dios, que ese es el deseo de Dios para todos nosotros. Esperamos que pronto suceda esto. Quisiera, hermanos, que estemos orando por las naciones del mundo, por todo lo que está ocurriendo en el mundo en muchas situaciones. Oremos por el presidente de los Estados Unidos. Sabemos que él no está solo, tiene una gran lucha, está sosteniendo una gran lucha contra el aborto, contra el matrimonio gay, con poderes en este mundo, en realidad, que Dios lo use como instrumento suyo para de alguna manera detener la maldad que se está propagando en el mundo entero. Entendemos que hay un vicepresidente que es creyente, una secretaria de Estado que es creyente y muchos otros. Oramos para que Dios cumpla propósitos a nivel mundial con él. Oremos por nuestras autoridades, oremos por los fiscales, oremos por los jueces aquí en nuestra provincia, en nuestro país, que puedan ejercer el derecho con toda rectitud y con toda transparencia. Esas deben ser nuestras oraciones a Dios. Oremos para que la iglesia sea la sal de la tierra, para que con la vida de sus miembros, la vida de cada uno de nosotros, tenga un compromiso con Dios, de manera que esté anunciando al mundo que el mundo se ha apartado de Dios. Esa es nuestra tarea en este tiempo. Así que oremos a Dios por esto. Bienvenidos todos, hermanos, y recién se está uniendo y contactando la señal. Este es el servicio del domingo 14 de junio del 2020. Los estudios bíblicos del miércoles los seguimos teniendo. Hay un buen número de hermanos que se conectan los días miércoles. Y para la próxima semana, el próximo domingo, vamos a adicionar el otro servicio que no lo habíamos estado activando, que es el servicio del domingo en la tarde a las 17 horas. La predicación que normalmente aquí teníamos en la mañana, a esta hora de las 10:30 más o menos, 10 de la mañana y 5 de la tarde. Así que desde la próxima semana vamos a tener los dos servicios, tanto en la mañana como y en la tarde a las 17 horas. Así que estemos pendientes de eso para poder también enlazarnos y ser instruidos y bendecidos con la palabra de Dios. Hemos recibido noticias sobre los protocolos, algunos detalles bastante específicos de cómo es que debemos realizar nuestras reuniones aquí en las iglesias, al menos creo que es en el Guayas y en todas las provincias del país. En el color que estamos en este momento, amarillo, son 15 minutos, así que eso no se aplica para nosotros. En el color verde tendremos unos 40 minutos y creo que en la próxima semana tendremos mayor información de cómo podremos funcionar cuando cambie también al color verde. Estaremos anunciando todo esto. En todo caso, seguimos orando por este deseo de que no solamente sean 40 minutos y tan separados como lo proponen los protocolos. Debería ser algo diferente, pero oremos para que en algún momento regresemos nuevamente a lo que es tener la comunión de la iglesia. Para las ofrendas, todos saben, pueden hacer transferencias, pueden hacer depósitos, incluso PayPal, pueden hacer a través de la tarjeta de crédito. Y bueno, toda esa información ustedes la pueden obtener por medio del boletín que está en la página web de la iglesia. Sin más, vamos a tener un periodo de alabanzas antes de la predicación de la palabra de Dios. Yeah.
Tienes palabras de vida eterna.
muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, reveló Dios tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen que Cristo es Señor. Me glorió en Jesucristo, quien con su sangre me compró, hoy día la culpa que lo traspasó y lo colgó en aquella cruz. Me glorió en Jesucristo, quien el poder del mal venció. Mi esperanza ante el santo juez, el Hijo mi justicia es, el Hijo mi justicia es. Me glorió en Jesucristo, su amor me dio. Me glorió en Jesucristo, me cargan alas de águila, corona mi alma de bondades, su triunfo siempre me cantar. Me glorió en Jesucristo, que espera en gloria eterna. Su rostro siempre contemplar, su rostro siempre a contemplar. Bien, hermanos, después de este periodo de alabanzas vamos a comenzar con la predicación de su palabra y vamos a iniciar con una oración, así que inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Padre, gracias por la bendición que nos das de poder participar aquí, Señor, de tu palabra, de poderla ahora escuchar. Y te suplicamos, Señor, en esta mañana, que tú que conoces nuestros corazones, que nuestros corazones son duros, Señor, tú puedas suavizarlo, que tu palabra sea sembrada esta mañana en nuestros corazones y que tú lo hagas fructificar en nuestras vidas, Señor, que haya crecimiento espiritual para cada uno de nosotros, que nos ayudes a ver la gloria de Cristo, que nos ayudes a entender la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, cómo Él fue traspasado por nuestras culpas, por mis pecados, Señor, que pueda entender el amor inmenso de Dios, dando a su Hijo Jesucristo
por nosotros, malvados pecadores, que lo único que merecemos es la condenación en el infierno. Ayúdanos a amarte más, Señor. Ayúdanos para poder obedecer tus mandamientos. Ayúdanos a desear ser la iglesia que tú quieres, que has establecido, Señor, en el Nuevo Testamento para cada iglesia tuya local. Ayúdanos a ser una iglesia que pueda testificar al mundo de que es ciertísimo que Cristo ha sido enviado por el Padre, y para que el mundo crea esto, Señor, y el mundo pueda tener el testimonio de Dios a través de la iglesia. En tus manos, Señor, nos depositamos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, nosotros podemos abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 5, porque nos encontramos allí desde el verso 16. Estamos estudiando las Escrituras, la carta a los Gálatas, ya llevamos cerca de más de un año, seguramente, y vamos versículo a versículo. Y ahora entramos a un pasaje muy importante. De hecho, ya hemos abordado en el capítulo 5, que es la práctica de todo lo que Pablo ha estado enseñando, los principios de la salvación únicamente solo por la fe, el Evangelio solo de la gracia, y ahora ha pasado a aplicar estas verdades. Hay 3 escritores del Nuevo Testamento que enfatizan la obra del Espíritu Santo, porque aquí tiene que ver el Espíritu Santo en lo que el apóstol Pablo va a hablar. El Evangelio de Lucas, Juan y el apóstol Pablo han hablado mucho y han enfatizado la obra del Espíritu Santo en sus escritos. En Lucas, tanto en su Evangelio como en el libro de los Hechos, él se refiere al llenado del Espíritu 14 veces. 14 veces. Usted puede abrir Lucas capítulo 1 y encuentra varias veces. Juan el Bautista es lleno del Espíritu Santo. Elizabeth es llena del Espíritu Santo cuando escucha la salutación de María y el niño en su vientre salta. Y vemos que luego Zacarías también es lleno del Espíritu Santo y profetiza. Lo observamos también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando la iglesia ya es perseguida por las autoridades judías y los principales judíos. ¿Qué hace la iglesia? Ora, y dice el texto que todos fueron llenos del Espíritu Santo y tuvieron valentía, valor para anunciar y predicar el Evangelio. Juan el Bautista también enseña, tanto en el libro de Juan, de que todos los creyentes van a ser bautizados por el Espíritu Santo. Y luego el mismo Jesús anuncia en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 4, y él dice que deben esperar la venida del Espíritu Santo. Es la promesa que les ha hecho, y esa promesa se cumplió justamente en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Allí vino el Espíritu Santo, los bautizó a ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo explica que el Espíritu Santo enseña a los creyentes a vivir por la fe de acuerdo con la gracia de Dios. Este es el Evangelio de la gracia. Y así que puede obtener el creyente. ¿Qué es lo que va a obtener? Va a vencer el pecado. Va a vencer el pecado. Este es el texto que vamos a estudiar el día de hoy. Está en Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 26, y lo vamos a leer de corrido. Ustedes pueden seguir allí la lectura. Gálatas 5, versos del 16, dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Estudiar el ministerio del Espíritu Santo, bueno, en la vida del creyente es un tema importantísimo, porque tiene que ver con la victoria de la vida cristiana. Este es el corazón mismo. Esta podríamos decir que es el alma de entender el proceso de santificación del creyente, del proceso de la vida cristiana. Aquí es que podemos entender, es el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y eso es lo que trata este tema. Esta mañana vamos a estudiar solamente el versículo 16, así vamos a comenzar todo este capítulo, todo este conjunto de versículos que nos hablan sobre este tema. Hoy vamos a revisar el versículo 16, así que vamos a leerlo de nuevo. Dice Pablo, digo pues, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este es un mandato de Dios, es claro para nosotros. Por los verbos como están allí escritos, dice andad en el Espíritu, es un mandato de Dios. Nosotros quisiéramos entender lo más claro posible de este texto, de su significado para poder obedecer lo que Dios dice. Y para hacer eso quisiera remontarme un poco a hablar del Señor Jesucristo, que es la razón de nuestro cristianismo, la razón por la que estamos aquí nosotros. Ustedes deben recordar la oración en Juan 17 del Señor Jesús. Él está orando por todos los que alguna vez creerán en Él, está orando por los suyos, está orando por su iglesia futura. El Señor Jesucristo allí estaba orando incluso por nosotros. Él estaba intercediendo por los suyos y estaba intercediendo por los que serían cristianos, por los que creerían en Él a través de los apóstoles que estaban allí y de la predicación. Así que estaba orando también por nosotros. ¿Y qué es lo que oraba? Si nosotros vamos a Juan 17, es interesante lo que pide el Señor Jesucristo, y esto nos involucra también a nosotros aquí el día de hoy. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Está orando por la santificación de todo su pueblo. Está orando a través de toda la historia de la iglesia. A través de toda la historia de la iglesia. Y si hacemos una pregunta aquí al texto, Dios responde las oraciones de su Hijo, ¿verdad? Y ha respondido muchísimos a través del Nuevo Testamento, como hemos observado en la vida de Jesús. Y Dios va a responder esta oración, esta petición que le hace al Padre. Le va a responder al Hijo, y solo que nos preguntamos nosotros, ¿por cuál medio le va a responder al Hijo? ¿Por cuál medio va a usar Dios para santificar a su iglesia, para santificarnos a cada uno de nosotros? Y el texto nos responde, porque lo dice claramente, dice, santifícalos ¿en qué? En tu verdad, dice, tu palabra es verdad. Es la palabra de Dios, es la manera como Dios va a usar este medio para santificarnos. Ahora, si leemos el siguiente versículo 18, allí mismo dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y es interesante que tenemos una comisión de que hemos sido enviados al mundo. Y esta comisión que tenemos es un paralelo de la misma comisión de Jesucristo, porque esa comisión se le dio a Él, de ser enviados al mundo, y esa misma comisión se nos ha dado a nosotros. Ahora, mire el siguiente versículo 19, que es una tremenda declaración, que dice, y por ellos yo me santifico, dice, para que también ellos sean santificados en la verdad. Santificarse, creo que entendemos nosotros, es apartados del pecado. Jesús es santo, Jesús es puro, Jesús es recto, nunca hizo nada malo, nunca pecó el Señor Jesucristo, a pesar de que estuvo en tantas tentaciones. La Escritura dice que nunca Él pecó, nunca desobedeció la voluntad de su Padre. Y es impresionante que el mismo Jesús diga
que Él se santifica a sí mismo. Él se santifica. ¿Y por qué es que se santifica? Porque al santificarse se convierte en modelo perfecto de santificación para nosotros. Porque eso es lo que Él está señalando aquí. Dice, para que también ellos sean santificados en la verdad. Él se santifica y se convierte en el modelo de santificación para cada uno de nosotros. ¿Cómo es que debemos nosotros también santificarnos? ¿A dónde debemos ir? ¿Dónde debemos recurrir? ¿A quién debemos ver? Jesucristo es el modelo para nosotros. Él lo hizo a sí mismo, dice, para ser el modelo, para que nosotros también seamos santificados en la verdad. Ahora, nosotros sí necesitamos ser santificados. Nosotros necesitamos ser más parecidos a Jesús. Así que necesitamos la santificación. Si hay una santificación perfecta, esa la tuvo Jesucristo. Y esta comprende un amor perfecto y una obediencia perfecta. Esa podríamos decir que es la santificación perfecta. Y lo vamos a ver a través de textos bíblicos, que es lo que hizo Jesús. Amó perfectamente y Él obedeció perfectamente. Porque es un amor perfecto hacia el Padre y es una obediencia perfecta en conformidad a la voluntad de Dios o a la palabra de Dios o a la revelación de Dios, que es esta palabra que nosotros tenemos. Entonces Jesús fue santificado al adherirse a la palabra de verdad, que es la voluntad revelada de Dios. Él fue santificado de esa manera y Él está orando por todos nosotros para que seamos santificados. ¿Cómo? Adhiriéndonos nosotros también a la voluntad de Dios, a esta palabra revelada de Dios. Nuestro Señor ahora tenía un amor perfecto hacia el Padre. Él amaba al Padre de una manera perfecta. De una manera perfecta, y por eso sabemos que su obediencia es perfecta. El amor se puede ver manifestado, se puede ver claramente en la obediencia hacia el Padre. Si se obedece al Padre es porque se ama al Padre. ¿Sí ves? Y él amó de una manera perfecta al Padre y por eso su obediencia fue perfecta. ¿Cómo una persona es perfecta? Si quisiéramos ver el modelo de una persona perfecta, ¿qué es lo que veríamos nosotros? ¿Cuál sería el estándar para nosotros poder guiarnos y ver y hacer lo mismo? Bueno, podemos ir nosotros a Juan 4:34 y vemos en el mismo Señor Jesús. Él es el modelo de santificación de una persona perfecta. Y en Juan 4:34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Vaya, para toda persona la necesidad de toda la vida, la mayor necesidad de la vida, ¿cuál es? Alimentarse, la comida. Esa es la mayor necesidad que toda persona tiene. Hay muchos que dicen que yo no puedo vivir si no desayuno, si no almuerzo, si no tengo 2 comidas al día. Algunos dicen así. Bueno, es ciertísimo. Creo que nadie puede vivir si no llega a comer algunos días. Y este es el ejemplo que pone aquí el evangelista Juan, que es las palabras del mismo Señor Jesucristo, solo para hacernos ver cuánta era la prioridad que Él tenía de obedecer a Dios y de hacer su obra. Dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, ¿cuál era la gran necesidad de Jesús? A diferencia de la gran necesidad de nosotros, que es la comida. La gran necesidad de Jesús era ¿qué? Hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Yo solo sé una cosa, solo sé que debo hacer la voluntad de mi Padre. Solo hago la obra de Dios. Esa es mi comida. Preguntas por mi comida, eso es toda mi comida. Jesús, hablando con los judíos que los perseguían en un día de reposo, en Juan 5:17, dice así, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Era día de reposo, los judíos atacaban diciendo que no debían trabajar en día de reposo, y Él dice, mira, yo a mi Padre lo veo trabajar y yo hago lo que mi Padre hace. Yo le veo hacer eso y yo hago eso. Esa es la respuesta que le da Jesús. Y entonces Jesús no solamente que hace la voluntad del Padre, sino que Él hace la obra del Padre. También hace la obra del Padre.
Mira lo que sigue diciendo aquí en Juan 5:18. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, entre comillas, que quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Solo hace la voluntad del Padre y solo hace la obra del Padre. No hace nada más que lo que el Padre está haciendo. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo, y lo hace tal como el Padre lo está haciendo. Bueno, ese es el amor perfecto, y vemos que esa es la obediencia, ¿sí ves? Porque el amor perfecto trae la consecuencia, que es una obediencia perfecta, que es conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Así lo vemos a Jesús, obedeciendo al Padre y amando al Padre. Mira el verso 30, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Tan solamente leer este texto y saber que es Jesús quien dice eso, creo que nos abofetea a cada uno de nosotros, porque cuántas cosas nosotros hacemos de nuestra propia iniciativa, de nuestro propio plan. Pero Él dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Aún lo que Él juzgaba, lo hacía según la voluntad de Dios. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Vaya, esto es algo tremendo. Él está escuchando constantemente la voz de Dios y toma la voz de Dios como las órdenes. Son mis órdenes. Yo no hago nada de mi propia iniciativa. La voz de Dios son mis órdenes y le obedezco perfectamente. Luego en 7:18 dice, el que habla de su propia cuenta, su propia gloria busca. ¿Sí ves la diferencia? El que habla por su propia cuenta, dice, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, dice, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Solamente buscaba la gloria de aquel que le había enviado, que era el Padre. Y mira Juan 8:28, lo que dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Vaya, Jesús siempre agradó al Padre. ¿Por qué siempre agradó al Padre? Porque siempre estuvo haciendo lo que el Padre quería, lo que el Padre le agradaba. Nunca hizo algo que esté fuera de la voluntad del Padre. Su propia perfección divina se evidenciaba entonces por este amor perfecto y esta obediencia perfecta. Ahora, mira aquí un poco más adelante en Juan capítulo 14 y el verso 31. Juan 14:31. Dice, más para que el mundo conozca que amo al Padre, el mundo debe saber que yo amo al Padre, dice, y como el Padre me mandó, así hago, dice, así hago. Entonces ahí vemos la obediencia amorosa, como marca aquí una santificación perfecta. Esta es la santificación del Señor Jesucristo. Y esto se muestra solo en Jesucristo. Solo en Jesucristo, porque solo Él era perfecto en su amor y obediencia. Por eso el Padre en su bautismo, de una voz del cielo salió y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Se agradaba del Hijo porque era obediente absolutamente en todo. Le amaba y le obedecía. Una vez más observamos entonces la santificación perfecta por parte de Jesús, que consiste en un amor perfecto al Padre y en una obediencia perfecta. Es un corazón que quiere hacer la voluntad de Dios, que está revelada aquí en las Escrituras. Entonces,
nosotros somos santificados de la misma manera. Él se ha convertido en el modelo para nosotros de la santificación. Él se santificó a sí mismo para convertirse en el modelo de nosotros. Nosotros somos santificados de la misma manera que Jesús fue santificado por nuestra amoroso amor hacia el Padre, ¿ves? Y nuestra obediencia a la voluntad de Dios. Es la misma manera, no cambia, Él es el modelo. Y es así como es establecido para nosotros. Entonces nosotros vivimos para seguir este ejemplo de Jesús. Por eso es que hablamos de ser como Cristo. Debemos ser más semejantes a Él. Y no nos referimos en el sentido de la divinidad, porque Él es divino, nosotros somos criaturas de Él. Sin embargo, hablamos en esa santificación que nos ha mandado a cada uno de nosotros. Y ahora nos preguntamos, ¿con qué poder Jesús pudo amar al Padre y obedecer perfectamente al Padre? ¿Con qué poder? ¿Cómo fue capacitado Jesús para obedecer de esta manera y ser santificado de esta manera? Esa pregunta quisiera desarrollarlo un poquito, porque cuando Jesús vino a este mundo, la Escritura dice que Él dejó su trono de gloria. Pero al dejar su trono de gloria, no es que dejó su divinidad en el cielo, no puede. Una persona con sus atributos, esa es la esencia de su persona. Si se le quita un solo atributo de cualquier persona, ya no sería la persona que es. Así que Jesús, hecho hombre aquí, Él bajó con toda su divinidad, bajó con todo su poder, porque no podía mudarse. Él por eso era divino, era Dios y también era hombre. Esas dos naturalezas la tuvo Jesucristo, no pudo dejar justamente todos sus atributos en el cielo. Eso no lo pudo hacer. Y esto es algo interesante, que siendo todo la esencia de sus atributos estaban allí, su poder estaba allí, y aún Él se limitó a usarlos mientras estuvo aquí como hombre en esta tierra y en su ministerio, sobre todo de 3 años. Jesús ni siquiera sabía del regreso del Hijo del Hombre, cuándo sería. Él dijo, solo mi Padre lo sabe. ¿Acaso Él no tenía todo el conocimiento? Como divino sí, pero se limitó a usar todos los recursos divinos. Se limitó a usar todos los recursos divinos. En una ocasión dijo, yo puedo llamar a una legión de ángeles que me vengan a asistir y ayudar, pero no lo hago, no quiero. No quería hacer uso de su divinidad. Él se limitó. Eso es lo que hizo el Señor cuando vino acá. Voluntariamente dejó a un lado y tomó la forma de un esclavo de Dios con el propósito de hacer ¿qué? De solamente hacer la voluntad del Padre. Solo obedecer al Padre. ¿Y qué le ayudó a tener esta perfecta obediencia amorosa hacia el Padre? Bueno, podemos ir al libro de Isaías, y es interesante aquí, capítulo 11 y el verso 1, esa es una promesa de Dios. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí sabemos que es el padre del rey David, y David sabemos que sale el Mesías, dice, y un vástago retoñará de sus raíces, dice. Bueno, todos sabemos aquí la promesa del Nuevo Testamento, nos habla de que Jesucristo era el hijo de David, y muchos lo llamaban así, el hijo de David. Así que está hablando del Mesías. Ahora, mira el poder que iba a reposar sobre este. Dice, verso 2 dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. ¿Qué más? Dice, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces la pregunta, ¿con qué poder Jesús hizo esta obediencia y santificación perfectas? ¿Cómo logró santificarse de una manera perfecta? Con este Espíritu de Jehová que reposó sobre él. Profecía de Isaías, ¿ves? Puesto que dejó a un lado el propio uso independiente de sus atributos, entonces él tuvo que depender de otra persona para poder potenciar su perfecta santificación, y esa persona fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo
que lo capacitó para hacer esta tarea. Y es interesante que este es el espíritu del Señor, dice. El espíritu de sabiduría es un espíritu de entendimiento, de consejo, de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor. 7 características se nombran aquí, se hacen referencia. Todo esto iba a reposar sobre el Mesías. ¿Recuerdan cuando Jesús regresó a Galilea, que era el lugar de crianza de él? Por primera vez regresaba, pero ya en su ministerio, y entró a una de las sinagogas y se le dio el pergamino, y él abre en Isaías capítulo 61 y él comienza a leer y dice: me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Finalmente Jesús cerró este pergamino, este libro, y dijo: esta profecía se ha cumplido en este momento, el día de hoy, delante de ustedes se ha cumplido. Él era el Mesías. Y les estaba diciendo: este privilegio tienen ustedes, que lo que profetizó Isaías, que es la venida del Mesías, hoy se ha cumplido conmigo. Eso es lo que él estaba señalando. ¿Y cómo es que el Mesías iba a predicar las buenas nuevas a los afligidos? ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Cómo iba a vendar a estos quebrantados de corazón? ¿Cómo iba él a publicar libertad a los cautivos y proclamar la buena voluntad de Dios? ¿Cómo lo iba a hacer? Isaías 61, verso 1, en su primera parte, que no lo leímos a propósito, era para dejarlo acá, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Este es el Espíritu Santo. Esta es la respuesta de la pregunta, que es la santificación de nuestro Señor Jesucristo. Se llevó a cabo por la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. Qué tremendo. Qué tremendo. Y el Evangelio de Lucas habla muchísimo de la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús. El apóstol Pedro corrobora esto en Hechos 10, cuando él dice cómo Dios ungió, dice, con el Espíritu Santo y con poder, dice, a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cómo estaba Dios con él? Con la persona del Espíritu Santo. Estaba el Espíritu Santo asistiéndole, estaba reposando sobre él. Así estaba Dios haciendo todas estas cosas con el Hijo. Entonces, ¿cómo hizo Jesús la voluntad de Dios, la obra de Dios en la manera que Dios quería, en la manera que le agradaría a Dios? ¿Cómo pudo tener Jesús el amor perfecto hacia Dios y la obediencia perfecta hacia Dios? Por el poder del Espíritu Santo. Así que la misma persona que empoderó la obediencia perfecta del Señor Jesucristo es la misma persona que vive en cada creyente, que vive en nuestras vidas como creyentes. Es la misma persona, el Espíritu Santo. Así que Jesús obedeció perfectamente la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Primera de Juan 2:6, es interesante lo que dice. Dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo caminó? ¿Cómo anduvo el Señor Jesucristo? Él caminó en el poder del Espíritu. Es la manera como tú y yo debemos hacer. Colosenses 2:6, mira lo que dice, Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice, andad en él. ¿Y cómo caminó el Señor Jesucristo? Bueno, él caminó en el poder del Espíritu Santo. Un día lo haremos perfectamente, un día lo haremos perfectamente. Primera de Juan 3:2, él habla de cómo serán nuestros días, en un día futuro, cómo seremos nosotros. Él dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, está hablando de Jesucristo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces algún día seremos como Él y tendremos ese amor perfecto y esa obediencia perfecta. Pero ahora, ¿qué hacemos? Ahora nos esforzamos por caminar como el Señor caminó. Se nos ha dado el Espíritu Santo, así que el poder reside en nuestras vidas.
está en nosotros porque está la persona del Espíritu Santo. Estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Así que si somos guiados por el Espíritu, entonces podemos caminar en el Espíritu. No existe tal cosa como un cristiano que no tiene el Espíritu. No existe tal cosa, no puede ser. Aquel que ha recibido a Cristo es sellado con el Espíritu Santo. Así que debemos seguir y caminar en el Espíritu. Esa es la invitación que nos hace el apóstol Pablo, pero es más que una invitación. Vamos a ver que esto es un mandato de Dios. Ahora mira esta verdad alentadora en Romanos 8:3. Romanos 8:3, que nos habla esto. Es el mismo apóstol Pablo que habla sobre este tema. Dice, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Porque la ley es exigente. La ley habla de la santidad de Dios. La ley es hermosísima porque habla del carácter de Dios. La ley está puesta allí, pero la ley también te da juicio si violas la ley. ¿Y quién es librado de este juicio? Si todos hemos pecado. ¿Quién es librado de esto? Dice, porque lo que era imposible para la ley, dice Romanos 8:3, lo que era imposible para la ley, dice, por cuanto era débil por la carne, era débil por la carne. Todos estamos bajo la ley, todos básicamente somos culpables, ¿sí? Está hablando de la ley moral de Dios. Todos estamos condenados a muerte y al castigo eterno. Pero la ley no tiene poder. Y la carne tampoco tiene. Dice, por cuanto era débil por la carne. La carne no tiene poder tampoco. No tiene poder para ayudarnos. La ley nos habla de Dios. Nos habla del estándar altísimo de Dios, santo de Dios. Pero no nos ayuda, no nos auxilia a salir de allí. La carne mucho menos, que es la fuerza que nosotros tenemos de voluntad. Para nada, la carne son los deseos en los cuales queremos gratificarnos. Somos vencidos totalmente en el pecado y hacemos lo que queremos y no lo que Dios quiere. Entonces la ley no puede ayudarnos y nosotros en nuestra carne no podemos ayudarnos a nosotros mismos. Pero lo que la ley no podía hacer, porque es débil en la carne, mira lo que sigue diciendo el verso 3. Dios, dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, lo hizo hombre, dice, a causa del pecado del nuestro, condenó al pecado en la carne. Eso es la muerte de Cristo en la cruz por nosotros. Dice, para que la justicia, que es el requisito, esta justicia de la ley, la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Cómo se cumple? ¿Cómo yo puedo obedecer la ley de Dios? Entonces, ¿cómo la obedezco? Dice, si no conforme al Espíritu. Sí, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la manera que nosotros cumplimos la ley de Dios. No en la carne, sino conforme al Espíritu. Es en el poder del Espíritu Santo. ¿Quieres cumplir la ley de Dios? ¿La quieres cumplir? Entonces camina en el Espíritu. Ese es el mandato, camina en el Espíritu. Esto es muy importante porque estos legalistas habían venido a las iglesias de Galacia diciendo, tienes que cumplir los ritos, tienes que cumplir las ceremonias judaicas, tienes que circuncidarte, porque si no haces esto, no puedes ser salvo, dice. No puedes, si quieres santificarte, si tú eres cristiano y quieres santificarte, no puedes ser santificado si tú no haces todas estas cosas judías. En cambio, Pablo estaba diciéndoles, no hagan nada de eso, ustedes están libres, dice, de todo eso. Han sido librados de todos esos ritos y de esos cumplimientos. Y entonces la pregunta, entonces que viene es, si no guardo estas reglas y rituales, ¿cómo es que yo puedo agradarle a Dios? Y si yo no las guardo, ¿cómo hago la voluntad de Dios? Y la respuesta es caminando en el Espíritu. El legalismo no va a funcionar. El legalismo no puede vencer el mal deseo que hay en nosotros. El legalismo no puede contener a la carne, no la puede contener. ¿Ves? Donde quiera que veamos un legalista, vemos a un terrible hipócrita. Terrible hipócrita. Y seguramente muchos de nosotros fuimos así, de esa manera. Pueden parecer moralistas tremendos, pero son una moralidad hipócrita.
porque no tienen capacidad en su propia carne para ajustarse a esa ley de Dios que luego te están diciendo que debes ajustarte. No pueden ajustarse a la voluntad de Dios. De hecho, ninguno podemos ajustarnos a la voluntad de Dios. En el poder de la carne no podemos. Por eso es en el poder del Espíritu Santo. La única manera en que esto pueda suceder es cuando existe una nueva naturaleza en nosotros y el Espíritu Santo mora en nosotros. Romanos 8, entonces dice que el Espíritu Santo nos permite hacer lo que la ley y la carne nunca podrían hacer. ¿Ves? La ley y la carne nunca podrían hacer. Hemos sido liberados, pero de la esclavitud de la ley que nos inculpaba y nos decía que eres condenado. Ahora somos librados de eso porque Cristo ha muerto por nosotros y nos ha justificado. Y ahora podemos ser santificados solamente a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, es algo importante entender esto. Solo el Espíritu Santo tiene el poder de conformarnos a la palabra y por lo tanto conformarnos a esta voluntad de Dios. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Así que por eso es que debemos ser más como Cristo. Hemos hablado mucho de esto en Gálatas. Queremos ser transformados en la semejanza de Cristo, lo que significa que queremos ser cada vez, caminemos más al paso de Cristo. Así como Él caminó, nosotros también caminar con el poder del Espíritu Santo. Ahora, regresemos a nuestro texto y veamos brevemente aquí en Gálatas 5:16 el mandamiento que dice: digo pues, andad en el Espíritu, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Creo que ahora entendemos un poco más por qué es que el apóstol Pablo, que es solamente el que está, el vocero de Dios, Dios está diciéndonos a nosotros, dice, andad en el Espíritu. Este es el mandamiento, andad en el Espíritu. Este verbo andad en griego generalmente significa caminar, pero también se usa para expresar una metáfora que los judíos lo usaban para la conducta de una persona. Y por eso usted puede ver que tranquilamente se puede traducir vivir por el Espíritu. Esto se puede entender como vivir por el Espíritu porque tiene que ver con la conducta de una persona, cómo vive la vida una persona. Esto es lo que significa andar. Este verbo está en tiempo presente y está de este modo imperativo. Es una orden, es un mandato. Lo que significa es que hoy Dios me dice que debo andar en el Espíritu y mañana me va a seguir diciendo debes andar en el Espíritu y pasado mañana andar en el Espíritu, es decir, continuamente, siempre. No es que debo andar en el Espíritu, ya estuve ayer, andé en el Espíritu, pero hoy no estoy andando en el Espíritu. No, eso no funciona para el creyente, es un mandato de que siempre debemos andar en el Espíritu. Algunos creyentes solo quisieran andar en el Espíritu el día domingo y de lunes al sábado quisieran andar en sus propios caminos, en su propia voluntad. No funciona de esa manera. Y cuando vemos que este es un verbo, es un mandato de Dios, entonces esto está implicando que hay un esfuerzo allí. También implica que hay una consistencia, que supone una dificultad porque se nos tiene que mandar a hacer algo. Y ese es un mandato. Bueno, y esto es evidencia, es verdad, no es tan fácil, es algo que va a haber una resistencia cuando se nos manda esto, porque hay un conflicto. El verso 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Vaya, entonces hay una gran resistencia allí. La carne está produciendo todos los pecados horribles mencionados, que ya lo hicimos en la lectura de los versículos del 19 al 21. La carne está manifestando todos esos horribles pecados. ¿Y el Espíritu qué está haciendo? Está produciendo todas las virtudes de los versículos 22 y 23, que van a ser tema de las próximas semanas de estudio para nosotros. Pero ambas cosas están residiendo en nosotros porque todavía tenemos esta humanidad no redimida. Pablo le llama este cuerpo de muerte, que es la carne, como también se le llama. No hemos sido redimidos,
Esta carne no ha sido redimida. Entonces todavía tenemos esos deseos malos, esos deseos de vivir independiente de Dios y hacer lo que nos agrada a nosotros y no lo que Dios dice. Entonces hay una resistencia en nosotros, hay una resistencia y podemos entenderla claramente. Pero ¿qué significa básicamente caminar? Es simplemente el orden de la vida que tenemos los creyentes, un paso a la vez en la vida, un paso a la vez, un pie espiritual delante del otro, y lo hacemos de una manera constante. La Biblia habla mucho de este caminar del cristiano, de caminar en el Espíritu, y lo habla de diferentes maneras. Cuando estudiamos Efesios, ahí veíamos cómo era el caminar digno del creyente, se lo llama de esa manera, o el caminar honesto. En Filipenses el caminar en unidad, ¿no? Y el apóstol Pablo tiene muchas maneras de llamarlo, caminando en la pureza. En Efesios tal vez es como una especie de batalla donde tienes que ponerte la armadura y luchar. De eso se trata, esa es la vida cristiana, ese es caminar en el Espíritu. En resumen, nosotros debemos caminar como Jesús caminó, como Él caminó honestamente, caminó dignamente, caminó de una manera humilde, con gozo, con una separación del pecado, en la luz caminó, en sabiduría, como lo dice Juan, en la luz, en sabiduría, en la verdad. Bueno, esa es la manera como nosotros también debemos caminar. Y esto supone un esfuerzo, no es algo pasivo. De hecho, cuando te dicen haz algo, es que debemos activar, debemos hacer esto. Y eso no es que estoy yo quieto y vienen las cosas, no, es que debo accionar, hay un esfuerzo, se supone que hay un esfuerzo de parte de nosotros. Entonces no es una pasividad a la que nos ha llamado el Señor, no es una especie de antinomianismo, que hemos ya hablado de esto, donde decimos que ahora que hemos sido salvados y justificados solo en Cristo, entonces yo no tengo ninguna responsabilidad con la ley moral de Dios. No es así. Como se ha dicho, un pie adelante espiritual y va el otro y el otro. Debemos caminar como Jesús lo hizo, ¿no? ¿Cómo es eso? Conformar nuestra vida a la voluntad del Padre, a la palabra de Dios. Eso es conformar nuestra vida a la voluntad de Dios. Los cristianos de Galacia habían sido hechizados hacia el legalismo y estaban abrazando ya algunos y habían sido introducidos ya en algunas prácticas legalistas, algunos de ellos, ¿no? Entonces se estaba retrasando su santificación, así que ya muchos no estaban creciendo espiritualmente porque esta herejía, algunos la habían abrazado y ahí estaba estancando la vida espiritual de algunos hermanos de Galacia, con el peligro de que esto leude de pronto y entonces toda la iglesia comience a retrasar su santificación. Gálatas 4:19, por eso dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cómo sufre el apóstol Pablo? Como si fuese una madre que ha dado a luz y que tiene muchos dolores para dar a luz y otra vez lo siente porque es como que han retrocedido, que es otra vez siente los dolores de parto como una madre que sufre por aquellos. ¿Por qué? Porque los hermanos de Galacia no estaban caminando en el Espíritu. En Gálatas 5:7, lo estudiamos las semanas anteriores, dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer qué cosa? La verdad, que es la voluntad de Dios. De eso, ese es el kit de todo, ¿ves? De tener tu santificación. ¿No? Es que esa verdad no la creas, que desvirtúes esa verdad, pongas en otra cosa, creas en otra cosa, de manera que ya no camines en la voluntad de Dios y ya no tengas esa santificación. Y Pablo ha rechazado aquí el legalismo en todo el libro de los Gálatas. Y eso no significa que él está rechazando la ley moral de Dios, pero rechaza el hecho de que usted o yo o cualquiera esté pensando que puede ganar la salvación guardando algunas reglas de Dios. Si tú piensas eso, estás totalmente perdido del cristianismo, estás lejos del cristianismo. Si piensas que tienes méritos para ganar tu salvación y que si cumples ciertas cosas, tú eres privilegiado para obtener la salvación, perdido totalmente, ¿ves? Y Pablo está luchando contra ese concepto totalmente equivocado.
Si tú que eres un cristiano crees que puedes ser santificado por obedecer leyes, particularmente leyes externas, en lugar de las leyes del corazón, estás totalmente perdido, porque la carne no te va a ayudar, no te va a ayudar a obedecer los mandamientos del Señor. Entonces la religión falsa trabaja en conjunto externo de comportamientos, solo se guía en comportamientos. Los comportamientos son importantes para nosotros. Leer la Biblia es importante para nosotros. Si tú crees que por leer tu Biblia todos los días tú eres muy espiritual, oye, ten cuidado, que está bien que leas la Biblia, es algo externo correcto, todo creyente debe hacerlo, pero si tú lo coges como un patrón para medir tu espiritualidad, puedes tener problemas, porque muchos leen la Biblia todos los días, pero lo hacen como robotizados, porque lo tengo que hacer, porque yo ya me puse esa meta, o cosas como estas. Y en realidad tu corazón no es sensible a nada de lo que estás leyendo. Entonces, ¿de qué te sirve leer las Escrituras y decir, yo sí las leo y por eso soy espiritual? Mira, es algo importante leer, pero eso no te lleva a la espiritualidad. Por eso es que solamente el Espíritu Santo es que puede hacer esta obra en nosotros. No son las obras de la carne. Pablo por eso le dice, corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? La ley moral de Dios es santa, justa y buena. La ley moral de Dios es necesaria si nosotros queremos honrar a Dios. Porque la ley moral de Dios es ¿qué? Es toda la voluntad de Dios. Nosotros queremos hacer la voluntad de Él, queremos hacer su palabra, sus mandamientos, cumplirlos. No somos libres de desobedecer. No hay nada de eso en las Escrituras. Somos transformados en amor, como dice Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por medio de qué? Por el Espíritu Santo, que también mora en nosotros. Romanos también nos dice eso. Por tanto, si nosotros cumplimos este mandato de andar en el Espíritu, como dice el verso 16, andad en el Espíritu, nosotros seremos santificados. ¿Y cómo se expresa esta santificación? Mire lo que sigue diciendo el versículo 16. Dice, andad en el Espíritu, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Es interesante que está el mandamiento aquí, dice, andad en el Espíritu. Y lo siguiente es la consecuencia. Es la consecuencia, es el fruto de haber obedecido, es no satisfagáis los deseos de la carne. Si tú vienes y lees esto y te dices, debo andar en el Espíritu y no debo satisfacer los deseos de la carne, y te pones en tu mente que no debo satisfacer los deseos de la carne, no debo satisfacer los deseos de la carne, y tratas de luchar con tus deseos, esa es la carne luchando contra el pecado. No puedes. ¿Cómo puedes vencer eso? Camina en el Espíritu, anda en el Espíritu. El resultado de eso es que no vas a satisfacer los deseos de la carne. Tal vez cuando leemos en la Reina Valera nos da como a entender por esa conjunción y de que son como dos mandatos o un mandato doble allí, y que también debo luchar contra los deseos de la carne con mi propia carne. No es así. Como está escrito en el idioma original, consultando a muchos comentaristas bíblicos, nos hablan de qué es la consecuencia. El mandato está claro allí, y lo demás es la consecuencia de andar en el Espíritu. Es así como se vencen los deseos de la carne. Había religiones paganas también en Éfeso, donde la borrachera y las orgías era la forma pagana en que ellos creían que se podían conectar con los dioses. Nosotros estudiamos la carta a los Efesios hace algunos años, y ellos pensaban que si ellos se embriagaban y estando ebrios podían de alguna manera conectarse, ¿no? con los dioses, y tenían algún tipo de comunión con Dios. De verdad que ellos creían estas cosas, y ellos hacían todas estas cosas para poderse tener comunión con los dioses. Y por eso en Efesios 5:18 el apóstol Pablo les dice, no os embriaguéis con vino, dice, en lo cual hay disolución, dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Esta es otra forma de decir que debes caminar en el Espíritu. Dice, sed llenos del Espíritu. Es otra forma de entender lo que estamos estudiando, que es caminar en el poder del Espíritu Santo. Colosenses 3:16, el apóstol Pablo dice, la palabra de Cristo
more en abundancia en vosotros. Es decir, que cuando la palabra de Dios está saturada y saturada en nuestra mente, eso es lo mismo que caminar en el Espíritu. Es lo mismo que ser lleno del Espíritu. Es cuando la palabra de Dios está abundando porque estamos leyendo, estamos estudiando, estamos asimilando. Nuestro corazón está viendo la gloria de Cristo y estamos siendo cambiados y transformados. Entonces estamos caminando en el Espíritu Santo. Es otra forma de decir lo mismo, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ahora, si vemos bien en el versículo 16 que estamos estudiando en esta segunda parte que dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, esta palabra carne, que es sarx en el idioma original, no solamente significa nuestro cuerpo, en algunos contextos significa el cuerpo, pero aquí se está refiriendo al complejo de pecado que aún permanece en nosotros y que estará hasta el tiempo de la glorificación, que ahí ya no habrá, seremos redimidos, nuestro cuerpo, nuestra carne será redimida. Mientras tanto no es redimida. Entonces, si queremos superar esta carne que son los malos deseos, si queremos triunfar sobre la carne, si queremos derrotar esta carne, entonces debemos caminar en el Espíritu. Es lo que Pablo está planteando a los hermanos de Galacia. Debemos caminar por el Espíritu. Deseos es la palabra ahí que significa anhelos. Dice, los deseos de la carne. Estos deseos son anhelos que generalmente pueden ser anhelos malos, pero tú puedes desear algo bueno, pero cuando ese anhelo bueno, que es bueno, se interpone, o sea, se pone en primer lugar que a Dios, ya es malo. Has dejado a Dios en un segundo plano, aunque puede ser un anhelo bueno. Pero generalmente, si son de la carne, son anhelos personales, son anhelos en los cuales queremos gratificarnos. No necesariamente son perversos, pero normalmente por nuestra carne son malvados, ¿no? Tienen el deseo de gloria propia, no de traer gloria a Dios, y por eso dejamos a Dios a un lado. Entonces todos esos impulsos y anhelos malignos que todavía existen en nosotros, porque ningún cristiano podría decir que ya no tiene eso. Todos los días sentimos cómo nos sala hacer lo malo. Entonces podemos hacer esto, ¿ves? Podemos hacer esto, lo que dice el versículo 16. Y hay una lucha, justamente porque hay estos anhelos, como lo dice el versículo de Gálatas 5:17. Hay una guerra en nosotros. ¿Cómo podemos ganar esta guerra? ¿Cómo triunfamos sobre los deseos de la carne? Y la respuesta está, oye, debes caminar en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Significa que debemos ser como Cristo. ¿Cómo es posible esto? Tenemos que tener el poder del Espíritu Santo. No hay otra manera de asemejarnos a Cristo sino por el poder del Espíritu Santo. Y tenemos el modelo ya que es Jesucristo, y tenemos la palabra de Dios que es la que nos santifica. Así es como nosotros debemos vivir. En Romanos 6:2, Pablo nos manda claramente, dice, no reine pues, 6:12, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esta es la vida cristiana, hermanos. Esta es la experiencia cristiana, que es caminar en el Espíritu. No es pasivo para nada, hermanos. No es pasivo para nada. Pablo, la carrera cristiana la toma como una competencia, la asemeja así, y lo pone, él dice, como un atleta yo golpeo mi cuerpo, dice, golpeo mi cuerpo para someterlo a servidumbre. ¿No? ¿Sí ves? Esa es la actividad que debemos tener nosotros. No es que nos golpeamos nosotros el cuerpo como lo hacía Martín Lutero antes de su conversión. Eso es como querer que la carne triunfe. No va a triunfar. Golpear el cuerpo es andar en el Espíritu y sujetar los deseos de la carne. Son controlados los deseos de la carne.
Pero vemos que es una pelea, que es una lucha, no es algo, no es pasividad, es un esfuerzo que debemos hacer nosotros, pero está en andar en el Espíritu, en andar en el Espíritu. De hecho, Pablo, cuando termina toda su carrera y está próximo a morir, él dice: he peleado la buena batalla, la buena pelea. Él dice: ha sido una lucha, es una batalla, es una guerra nuestra vida. Somos nuevas creaciones, estamos encarceladas en esta carne no redimida, ¿ves? Que todavía tiene sus deseos, y sabemos cuáles son esos deseos, porque esos deseos se manifiestan, como dice el verso 19, manifiestas son las obras de la carne, y dicen adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, todo lo que está allá. Y termina diciendo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si tú quieres ver la marca de uno que no hereda el reino de Dios, de uno que no es salvo, que no tiene a Cristo y que puede estar engañado, pero quieres ver la marca de uno que está condenado al infierno, es que este es el patrón de vida de ellos, porque practican constantemente. El creyente no practica, esa es la diferencia. Que el creyente puede caer en uno de estos pecados, pero no es un practicante, su patrón de vida no es este. El patrón de vida del creyente es este de acá, dice: andad en el Espíritu. Ese es el patrón de vida del creyente. Así que aprendemos nosotros aquí de las Escrituras que pensamos bíblicamente, porque es esencialmente esto alimenta el trabajo del Espíritu. De aquí es como nosotros nos podemos alimentar. No debemos rendirnos pasivamente ante esto. No es que no debemos pelear, debemos luchar con todas nuestras fuerzas. Pero ¿dónde están nuestras fuerzas? Caminando en el Espíritu. Caminando en el Espíritu. Camina en el Espíritu es lo que Cristo hizo. Él caminó en el Espíritu. Él es nuestro modelo perfecto. Él tuvo un amor perfecto al Padre y por lo tanto tuvo una obediencia perfecta al Padre. Si nosotros permanecemos en Él, en Cristo, entonces debemos caminar como Él caminó. Y por eso Él es nuestro modelo. Tal vez muchos cristianos estén pensando el día de hoy que no necesitan luchar en esta vida, sino hasta cuando lleguen al cielo, porque ya todo va a ser perfecto en el cielo, entonces ¿para qué voy a esforzarme y a luchar aquí? Pero para un creyente eso sería algo inaceptable que piense de tal manera. Porque esa es una resignación y eso sería deshonrar a Dios. Es que si lo que más le agrada a Dios es que vivas de esta manera y tú no vives así, eso es deshonrar a Dios. Y si ese es un patrón, entonces no hay cristianismo allí, por más de que con los labios profesemos ser creyentes. Y eso corta el gozo, además de nuestra vida espiritual, de nuestra comunión con Él. Porque estas cosas están escritas, dice, para que nuestro gozo sea pleno, sea cumplido. Si queremos este gozo pleno y sea de una utilidad plena, entonces tenemos que ser recipientes, que seamos purificados, santificados. Necesitamos caminar como Cristo caminó en esa santificación para poder gozarnos en la presencia de Él en esta vida. Eso es caminar en el Espíritu. Bien, la próxima semana vamos a avanzar con versículos 17 y 18. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Te pedimos que en realidad nos ayudes, el corazón de nosotros pidiendo auxilio, Padre, y seguramente es el corazón de todo creyente genuino que pide el auxilio de poder caminar en el Espíritu para vencer los deseos pecaminosos que invaden nuestras vidas diariamente, Señor. Queremos ser victoriosos, ayúdanos a caminar contigo, Padre. Ayúdanos a entender esta palabra tuya, ayúdanos a profundizarla, a ver tu gloria, de manera que seamos cambiados en verdad, Señor. De manera que en nuestros corazones cambien nuestros afectos al tal punto que odiemos el pecado de toda forma, Señor, y te amemos a ti y busquemos tu rostro, Padre. Es la súplica que te hacemos, es lo que necesita la iglesia el día de hoy para hacer un testimonio a este mundo que tanto lo está necesitando, Señor. Gracias por la obra que tú haces en tus hijos, por tus iglesias, Señor.
y por la obra que haces en este mundo, aún en medio de la situación de esta pandemia. Vemos tu brazo poderoso, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.